Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de debate de este día, lunes 24 de mayo. Los hechos sucedidos en Chalchuapa con la detención a principios de este mes del señor Osorio, ¿no? Es Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 51 años, y que fue capturado en flagrancia cuando había cometido el asesinato de dos personas, dos mujeres, una madre y una hija. Despertó una caja de Pandora porque de ahí para adelante, tras la detención de este señor, que para algunos es un psicópata, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa, se descubre que en su casa él tenía muchos más cadáveres en un pozo, y que solo este pozo se habla mínimo 12 cadáveres y algunos llegan a decir que 40, como lo dijo el criminólogo Israel Ticas. ¿Qué es esto, digamos, cierto? Y sobre todo se pregunta uno más, ¿qué es esto cuando la Fiscalía le da un criterio de autoridad parcial, que vamos a tratar de entender qué significa eso? Obviamente somos un país de desaparecidos, de alto número de desaparecidos, aunque en ello haya polémica, si somos o no somos un país con alto número de desaparecidos, pero yo creo que sí somos, así digamos hemos sido históricamente. Y obviamente aquí muchas familias están yendo a Chalchuapa en romería a ver si encuentran a algunos de sus familiares que han perdido hace meses o años. El drama es grande en el país y creo que este tema hay que tocarlo desde dos puntos de vista. En general, digamos, como el fenómeno de la desaparición en el país, que pueden aparecer finalmente en una fosa con muchos más cadáveres, como en este caso, o el caso, digamos, de un hombre psicópata que constituye un peligro para la sociedad, especialmente en este caso para las mujeres. Vamos a hablar con tres profesionales de la criminología y el derecho penal y la psicología para poder entender todo esto. Me acompaña esta noche Óscar Vázquez, que es psicólogo, catedrático e investigador de psicología de la Universidad Centroamericana, UCA. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, Nacho, bienvenido. Gracias. No sé si licenciado, doctor, perdónenme si me equivoco de grado. También nos acompaña el abogado Martín Martínez, quien es penalista, criminólogo de la Universidad y catedrático de la Universidad Tecnológica. Un gusto Buenas estar noches, aquí, Nacho. bienvenido. Y vía Skype, la abogada Marcela Galeas, quien es penalista y últimamente muy activa en los casos penales importantes del país. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Nacho, y buenas noches a mis colegas que se encuentran en el estudio y a la teleaudiencia del programa. Tres invitados de muy alto nivel para tratar de entender este caso que a todos nos ha dejado perplejos, en que incluso llega hasta llamar la atención fuera del país, porque muchos diarios del mundo están hablando sobre este caso. Vamos a saludar, que no es posible, este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Voy a pedirle inicialmente un minuto a cada uno para que me digan la impresión que tienen ellos de este caso y cómo lo ven desde la perspectiva, digamos, de país. Licenciado. Bien, pues algo muy importante en este caso es que podamos contextualizarlo, ¿verdad? Aunque los medios de comunicación han hecho mucho eco, ¿verdad?, sobre la personalidad y la singularidad del caso. O sea, no es cotidiano aún en nuestro país encontrar un caso con estas dimensiones. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque no nos estamos enfrentando a un monstruo desconocido que ha salido del infierno o de las fauces del mal, sino estamos ante una situación que es producto de una mezcla del contexto facilitador que tenemos en el país, ¿verdad?, y también de un discurso ideológico que invisibiliza y facilita la impunidad, ¿verdad?, y una impunidad que arrastramos históricamente en el caso de los desaparecidos.
No quiero decir que con esto vayamos a resolver todos los casos y todos estén en la fosa, ¿verdad? Pero el ámbito de impunidad que hay, la retardación del acceso a la justicia, permite que personas con estas características puedan cebarse, ¿verdad? Y pasar impunes e inadvertidos ante el control social. De lo que usted ha visto, licenciado, ¿es un psicópata? Digamos que para poderlo afirmar necesitamos que un especialista psiquiatra forense correcto. pueda aplicar toda la batería de pruebas necesarias para afirmarlo. Sin embargo, esta persona puede tener un perfil que cae en el trastorno de personalidad antisocial. Y la característica fundamental es que una persona que padece esto no tiene consideración por la humanidad porque no los cree sujetos, no los cree personas, son cosas. Y como tal les deniega o les reconoce cualquier tipo de derecho. Por eso pueden llegar a matarlos, pueden llegar a hacer cualquier cosa con ellos y no sienten una culpa, e inclusive se refuerzan en los justificantes sociales, ¿verdad? Como el discurso misógino, el odio a las mujeres, el odio a las personas diferentes, la negligencia, y en esas circunstancias vamos a encontrar que estas personas no es que no puedan distinguir la realidad, por muy crueles que sean sus actos, no quiere decir que estén desconectados de la realidad, ni tampoco que no puedan distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Son personas responsables de sus actos. Y eso es algo que hay que subrayar mucho, porque aunque tengan un trastorno, no quiere decir que su trastorno sean responsables de sus actos. No sean responsables de sus actos. O sea, eso porque es otra cosa la demencia. Exacto. Ok, eso es bueno, digamos, que vayamos entendiendo. Licenciado Martínez, su impresión de este caso. Para mí es un hecho que ha causado indignación, ha causado conmoción nacional e internacional, pero bajémosle un poquito a la emotividad y pensemos con racionalidad qué podemos deducir de todo esto. Primero, habría que ver qué tipo de delincuente nos estamos enfrentando y habría que ver si hay más como él. Entonces tenemos que articular una respuesta para este tipo de casos. En segundo lugar, la pregunta que debemos de hacernos es cómo podemos prevenirlo, ¿no? Yo creo que en este momento tenemos que postular por una prevención comunitaria. Tiene que empezar la comunidad a organizarse para más o menos detectar y controlar este tipo de situaciones. Yo le apuesto mucho a hablar de la prevención comunitaria como un factor que podría evitar muchos de estos hechos. Y en tercer lugar, un tema que a mí me parece muy preocupante. ¿Y las víctimas? ¿Qué hacemos con las víctimas? Con esos familiares que han llegado a buscar, a ver si ahí está su ser querido. Creo que las víctimas tienen ciertos derechos constitucionales, en primer lugar el derecho a la verdad, para saber qué es lo que ha pasado, ser informada y recibir protección, asistencia y reparación del Estado. Así que tenemos un problema sumamente complicado. Y me gustaría agregar algo, Nacho, de lo que dijo mi colega, muy bien. Estamos ante una tipología de trastorno asocial de personalidad o como se llama psicopatía. Creo que por el momento, pues solo estaríamos haciendo conjeturas. Tenemos que esperar dictamen pericial, tenemos que terminar cómo va ese proceso penal. Pero yo creo que el modus operandi demuestra ciertas cosas que da lugar posiblemente a ese patrón. Cuando tú ves en la historia de este tipo de criminales, Anthony Sowell, pues le encontraron 15 víctimas también dentro del ámbito de su casa. Jeffrey Lionel Dahmer también se encuentra rastros en o sea, hay cosas similares en el mundo, sí, que a lo mejor este hombre puede haber sabido que se podía hacer, que era digamos... Claro, hay tipologías, en muchas hay violaciones, en muchas de estas hay hasta canibalismo. Entonces, cuando un delincuente, tú puedes ver ese tipo de patrones, no puedes descartar esa hipótesis. Bueno, vamos a ir ahí, vamos sacando las primeras impresiones, después vamos a entrar un poquito más en detalle. Marcela, para ti, ¿qué es lo que te impresiona más de este caso o por dónde crees que hay que poner los acentos? Primeramente, me ha llamado la atención la forma en que se ha manejado la información. ¿Por qué? Le han atribuido la calidad de psicópata cuando no se ha dado el diagnóstico por parte de un médico psiquiatra. Después nos han dado cierta información un poco contradictoria. Obviamente va iniciando la investigación, tampoco podemos sacar conclusiones porque no se ha desarrollado el proceso, se va iniciando. Y otro punto que quería resaltar, la forma también en que se está abordando, como lo habían dicho mis colegas, el tratamiento a las víctimas. Básicamente se da una
esfera de invisibilidad a los derechos de las víctimas. ¿Por qué? Porque no se les ha dado mayor información, no se les ha dado un seguimiento adecuado a aquellas personas que son familiares de los desaparecidos, en este caso de los cuerpos que se han encontrado de esas personas. Entonces, básicamente estamos en una situación bastante compleja, porque también hay que resaltar eso. Algunos desde el primer momento recuerdo que querían resolver esta situación y es sumamente complicado de hacerlo. Como no existen, por ejemplo, cuando hablamos de, muchos hablan de asesino serial. Lo que sucede en este aspecto es que no se cumplen muchos elementos para tipificarlo como tal o catalogarlo como tal según la estructura que manejan algunos doctrinarios, pero también aquí existe algo que llama profundamente la atención, es que no actuaba solo. En muchos de los casos, según la información que se ha publicado, tuvo colaboradores. Habría que ver acá el nivel de participación que tenían estas personas y cómo era que operaba esta organización, si es que existe una organización como tal, que yo me atrevería a pensar que así fue, de la manera en que han brindado la información las autoridades. Ok. Sí, ahora creo que vayamos en el próximo bloque ya a hablar un poco más sobre el tema, cómo se ha dicho, cómo se ha tipificado. Aquí se dice que este señor es un psicópata que abusaba de las víctimas. Aparentemente todas las víctimas son mujeres, o la inmensa mayoría son mujeres, y que antes de tirarlas al foso, antes de sepultarlas o de tirarlas al foso, las violaba o tenía algún tipo, digamos, de sexo con ellas. De ahí vienen los psicópatas, pero también dicen que no es culpable de todos los asesinatos, sino que de algunos, porque muchas veces, digamos, por encargo solamente, o sea, como que puso, digamos, su casa a disposición para enterrar víctimas. Esto, digamos, está extraño, ¿no? Y no se sabe bien si hay una ligación absoluta entre este señor Osorio y los otros 11 capturados, si son parte de lo mismo o este Osorio era una parte diferente al resto. Y después, la gran pregunta, ¿por qué se le está dando este criterio parcial? Es el nombre, ¿no? Criterio de oportunidad parcial. ¿Qué significa eso y por qué se le está dando, siendo que aparentemente aún la investigación es muy, muy débil, muy inicial, y faltaría mucho por saber en este caso? Ya volvemos. Voy a poner algunas cosas, digamos, que hemos estado sabiendo de la investigación que se está realizando. Y yo tengo dudas si lo que se ha dicho públicamente por parte de las autoridades va a terminar siendo, digamos, lo que pareciera, digamos, que puede ser y no puede ser. Este señor es un ex policía, este señor que es el más famoso, los otros casi no se habla de ellos, pero hay 11 más detenidos. Pero este señor Hugo Ernesto Osorio Chávez fue policía hasta hace 15 años atrás, que fue destituido. Y fue destituido por el delito de estupro, que es el delito, digamos, de violar a una niña o a un niño, ¿no? Eso es el estupro. Después de eso, fue condenado a 5 años de cárcel, tuvo 5 años de cárcel. Me parece que es poco, ¿no? Por el delito ese, 5 años me parece muy poco. Salió y algunos dicen que se dedicó a hacer malas cosas y que era un hombre que estaba metido, aparte que tenía muy mal carácter, pero que como que andaba metido en algo malo. A principios de este mes fue detenido acusado de doble homicidio porque estaba matando a una madre y su hija, y ellas emitieron gritos fuertes que alertaron a los vecinos. Y los vecinos llamaron a la policía y lo pillaron en fragancia. Estos gritos, si no fuera por estos gritos, seguramente este hombre seguiría haciendo lo que hizo por mucho tiempo. Osorio fue capturado y estando capturado, él empezó a confesar, primero, digamos, diciendo que habían otros implicados en esto, que fueron detenidos posteriormente, y también, digamos, señalando que en su casa había un pozo y que en ese pozo
habían más cadáveres. Hasta ahora, bueno, se habla entre un mínimo de 12 cadáveres que los que se han encontrado, 2 que estaban expuestos y 2 que eran los que había matado a la mamá y la niña. Hay 12, pero Israel Ticas, el forense famoso de la Fiscalía, que es muy reconocido y conocido por los familiares desaparecidos en nuestro país, porque ha estado en cuanta investigación, dio el dato de 40 personas, y esto, digamos, el haber dado a la prensa diciendo que él creía que habían 40 cadáveres en ese foso, aparentemente le va a llevar a un proceso disciplinario en la Fiscalía por dar información sin permiso. Lo que dice el ministro Villatoro el ministro de Seguridad, dice: estamos frente a un psicópata que su fin no era desaparecer, sino que su fin era satisfacer sus apetitos sexuales y luego borrar las evidencias. Y por eso se le dio este criterio de oportunidad parcial. A usted, a partir contigo, Marcela, ¿qué te pega y qué no te pega de todo esto? Marce. Sí. Francamente, me pareció precipitado que el ministro dijera esto. ¿Por qué? Porque estaba a horas de haberse iniciado con la investigación del delito, de haber intervenido la escena de los ilícitos. Entonces, levantar un perfil criminal del imputado, al menos a mí me pareció totalmente prematuro. ¿Por qué? Porque no se tienen mayores elementos para determinar cuál era la finalidad de para cometer los feminicidios y los homicidios. Existe una situación que el ministro decía algunos elementos, pero Israel Ticas amplió la información y establecía de que habían muchos más cuerpos. Dijo, si mal no recuerdo, que habían más de 40 cuerpos y que no únicamente eran mujeres, sino que también habían cuerpos de hombres. Mencionaba también de niños y de adolescentes. Entonces, no es una escena del delito un tanto sencilla, sino que es altamente compleja. Es complicado dar conclusiones en las primeras horas. De hecho, a esta altura es todavía, al menos yo lo veo bastante complejo, de llegar a conclusiones y tener estimados de cómo era que funcionaba, porque únicamente han pasado unos pocos días de haberse descubierto esta situación. Entonces, hay cuestiones que honestamente creo que no son coherentes. Hay contradicción en lo que dijo el ministro con lo que dijo el experto forense en este caso, y habría también que analizar, me llamaba la atención que mencionaba que todas las personas, o en este caso las mujeres, tenían signos de violencia sexual cuando no se han realizado los peritajes. Aún no se puede determinar, y si esto fuese así, habría también que analizar los cadáveres de las víctimas de sexo masculino para saber también si presentan este tipo de vejaciones también, ¿no? Entonces, sí lo veo complicado. O sea, en el caso, Marcela, de que todos los cadáveres presentaran las mismas tipo de evidencias sexuales, aberraciones sexuales cometidas hacia ellos, significa que habría un leitmotiv, o sea, un motivo para asesinato. Pero en este caso no se puede determinar todavía, aparentemente, porque esto puede ser otra cosa. Sí, esto puede ser... Yo titulé el programa, o sea, con el tema ¿estamos frente a un psicópata o crimen organizado? ¿Esto puede ser también crimen organizado? Por lo que se advierte, es posible que ha habido una coautoría. O sea, han participado varios. Pero crimen organizado con algún motivo. ¿Qué motivo?
Eso lo tiene que establecer la investigación, obviamente. Yo creo que estamos todavía haciendo conjeturas, tenemos que esperar que avance un poco. Ahora, con relación a lo del criterio de oportunidad, habría que ver que tiene ciertos requisitos. Primero hay que ver la eficacia y la importancia de la información que él va a dar. Es un elemento que hay que ver. Por otra parte, todo criterio de oportunidad está sujeto luego a control jurisdiccional. El artículo 20 del Código Procesal Penal establece que un fiscal puede darlo, pero va a ser el juez en última instancia quien va a decidir si efectivamente fue bien aplicado o no fue bien aplicado. Esto viene de una sentencia de inconstitucionalidad, si mal no me recuerdo, es la 2/2005, que plantea esta idea de que no solo es darlo por darlo, sino que tiene que verlo. Sin embargo, ¿por qué se dice parcial? Porque no se, nosotros conocíamos el criterio de oportunidad, pero no conocíamos el criterio de oportunidad parcial. Es parte de la discrecionalidad nosotros, que tiene, digamos, la opinión pública. Sí, es parte que tiene la discrecionalidad del fiscal si dispensa absolutamente de pena o aminora la pena. Pero el fiscal tiene que hacer un juicio de ponderación, es decir, tenemos aquí a alguien que ha ejecutado materialmente el delito, y qué tanta importancia tiene eso con relación a la información que me da para desbaratar una organización criminal. Entonces, cuando se trabaja con ese tipo de potestades, los fiscales sí tienen un amplio margen para decidir, siempre y cuando sea razonado ese juicio de proporcionalidad. Pero como te digo, Nacho, va a ser el juez en última instancia el que va a determinar si fue bien dado o no. ¿Esto es crímenes sexuales? Buscando un motivo. Creo que es más complejo. Más complejo que eso. Para usted, licenciado. Bien, a mí me parece que desde ese punto de vista es un caso que sin quererlo, o al menos eso aparenta, ¿no?, en los medios de comunicación, se ha complejizado por un mal manejo de los conceptos en las entrevistas y en los medios, ¿no? Porque en efecto yo coincido con la licenciada, ¿no?, compañera de panel, que el mal manejo, el adelantar criterios, ¿verdad?, el de dejarse llevar por la impulsividad del impacto emocional que provoca el descubrimiento de uno de estos sujetos, lleva a las autoridades a comenzar a dar criterios y términos que hacen volar la imaginación de la sociedad y al mismo tiempo impactan en otras realidades, ¿no?, que empiezan a tener una relación directa con el mismísimo caso. Lo que hace ser que sin restarle la importancia que tiene la dinámica criminal de este sujeto con la interacción de todas las víctimas que pueden ser ahí encontradas, lo que vamos a ver que el impacto que se tiene es que se crea esta imagen de monstruo, ¿no?, con la cual sirve como una esponja que ayuda a borrar procedimientos alrededor, ¿no?, que podrían estar incompletos, podrían ser erróneos, podrían tener malas intenciones, e inclusive a obscurecer un contexto social que ha venido denunciándose a través de los años, que el Estado y los gobiernos no han podido encarar con certeza, ¿verdad?, y que todo viene a confluir en este sujeto. Pero como es el monstruo, es un instrumento mediático importante para obscurecer ese otro contexto, ¿verdad?, histórico, que ha facilitado una impunidad de alguien que viene operando, o una organización que aprovecha a este sujeto, porque me parece que es más una relación utilitaria. Si se llega a demostrar que hay una organización detrás, yo creo que es una relación utilitaria con estos sujetos. Este es el perfecto sicario, ¿verdad? No tiene sentimientos, no va a tener ninguna normativa, ¿verdad?, ante sus víctimas, y no va a hablar. Entonces, digamos que aquí no hay que perder de vista, y yo insisto mucho en ese contexto, porque viene trabajando desde hace 10 años, ¿verdad? O sea, viene cometiendo estos delitos desde hace 10 años y nadie lo pudo detectar. O sea, fue ¿por qué estas víctimas sí pudieron gritar y la comunidad hoy sí se movió? No lo sabemos, es fortuito, pero no es producto de una investigación de la Fiscalía. No es producto de la investigación. En un comunicado, la UCA también sobre esto decía, hacía notar, digamos, que es un ex policía, que dentro del otro 11 se ha dicho que hay ex policías y ex soldados, y uno se pregunta, digamos, ¿el Estado está teniendo cuidado con la gente al cual le entrega armas y lo transforma en una persona que tiene poder sobre el resto de la gente? ¿Le da seguimiento a un ex hombre de armas que cometió un delito y después sale libre a la calle?
pues me parece que este tendría que ser un llamado de atención para la Policía Nacional Civil, no solamente para revisar los criterios, no de selección, porque además no es que uno vaya, presente su hoja y lo contraten. La Policía Nacional Civil es producto de la graduación y de un proceso académico, ¿verdad? De una academia, que se supone que también tiene sus filtros y sus procesos para detectar gente que no cuadre con la misión y la visión de la institución. Sin embargo, me parece que estos son factores históricos, ¿verdad?, que se han venido señalando constantemente como factores de áreas de oportunidad de crecimiento de la Policía Nacional Civil para poder terminar de abrazar justamente ese perfil civil, ¿verdad?, donde se aleje totalmente la corporación de un instituto represor, como el que fue históricamente, y abrace totalmente un enfoque de derechos. Pero eso implica obviamente el darle un seguimiento y darle una salvaguarda y autogestión, que ahora se llama, ¿no?, al autocuido y a todo el cuidado del personal policial y una observación cercana, ¿verdad? Bueno, ok, yo entiendo, digamos, que el servicio de inteligencia es para adentro y para afuera, ¿no? En el caso de una policía, tiene que tener para adentro un servicio de inteligencia para saber cómo actúa su gente, ¿no?, sus hombres. Y sobre todo, digamos, a cualquier institución que tiene armas en sus manos, digamos, hay que tener mucho más precaución de cómo pueden actuar en la calle. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, desgraciadamente en nuestro país, y seguramente también en otros países, las policías y las fiscalías se dan a la tarea de establecer prejuicios o juicios iniciales, seguramente, digamos, por la presión mediática que le exige una respuesta a algo que pasó. Y esto puede que después sea algo totalmente diferente. Entonces, yo entendería que en este caso está todavía por descubrirse qué es lo que hay. Que puede haber un tipo psicópata, puede haber, pero también pues, hay una, que fue lo más importante, él o la organización que estuvo entre medio. ¿Que hay desaparecidos? Sí, tenemos una sociedad, somos una sociedad con alto número de desaparecidos, por más que se diga que no es así. Y que no todos aparecen, ¿no? Muchísimos no aparecen. Y este señor, este tipo, digamos, el caso de Israel Ticaz, es un hombre que es muy querido por los familiares de desaparecidos, porque es una persona que siempre se detiene donde la gente lo va a buscar, donde él está trabajando, lo detiene para preguntarle, digamos, algo en relación a que lo han encontrado, si han encontrado a su pariente o no. Es una persona aparentemente de buen corazón y de un trato muy correcto. Esperaríamos que no lo vayan, digamos, a sancionar por haber dado una información. Marcela, ¿qué tenemos que hacer? O sea, yo creo que aquí hay varias cosas. Estábamos hablando con el licenciado Vázquez, y hablamos sobre el delito de estupro. Y es un delito, digamos, de una violación a un menor de edad, pero sin violencia, de alguna forma consentida. Y tiene una pena máxima de 5 años, que es muy corto. Es muy poco el tiempo que pasa detenida una persona que tuvo relación con un menor o una menor de edad. Este es el caso de este señor. Segundo, digamos, es un caso que debe motivar a una mayor atención por el caso de desaparecidos. Marcela. Que si debe de llamar la atención o no. Creo que sí debe de llamar la atención, pero más que llamarnos la atención, ya tenemos que pasar a la exigencia de qué, de una creación de política criminal de prevención, porque realmente no se le da seguimiento, no se trata, no se aborda los delitos sexuales de la manera que debería de hacerse. Ignoro si la víctima de este delito de estupro, en referencia al imputado, es hombre o es mujer, ignoro, pero en este caso tenía que habérsele dado un seguimiento. Sí existe, digamos, cuando están cumpliendo su pena, existe un tratamiento psicológico, existen talleres para los que son ofensores sexuales, pero al salir
el centro penitenciario, ya no se les da un seguimiento. Entonces, ¿debería de cambiarse esta situación? Sí debe de cambiarse. Otra situación que también debe de analizarse en esto es que hay una exigencia para el comportamiento de las víctimas. Si hemos visto la reacción de mucha gente es, para qué, en el caso de las mujeres es porque fueron solas, porque le contestaban los mensajes, porque llegaron a su casa. Entonces existe una cultura en la sociedad salvadoreña de responsabilizar a las víctimas. Y las víctimas no son responsables de lo que les sucede. Quien tiene la responsabilidad total de violentar a otra persona es el agresor, ese es el sujeto activo del delito. A quien el Estado debe de controlar es al delincuente. No es así de trasladarle la responsabilidad a la víctima. Y hemos visto de que en nuestro país a las víctimas se les responsabiliza, se les invisibiliza y en la mayoría de los casos, además de invisibilizarlas, se revictimiza. Entonces, esta es la gran deuda que nosotros tenemos en el país, específicamente el Estado, de no abordar de una manera integral este tipo de delitos. Ok. Estamos en la parte preventiva. Fíjate, Nacho, que en algunos países cuando ya tienes un delincuente que ha sido procesado por un delito sexual, siempre existen controles posteriores. En algunos países... En otros países, aquí. En otros países. Entonces tenemos que hacer una reforma muy técnica en el Código Penal para qué hacemos con los delincuentes imputables peligrosos. En el derecho comparado, en algunos casos, se continúa con una medida de seguridad, con un internamiento en centro psiquiátrico, luego... Perdón, ¿no puede determinar el análisis criminológico de una persona que va a salir libre en 5 años en qué estado sale? La cuestión es la siguiente, como el ámbito de la pena lo tiene que cumplir, luego de eso, ¿qué pasa? Sale. Y cuando son estados patológicos... Aunque se determine que psicológicamente sigue siendo un criminal. Aunque se determine. Entonces tenemos que arbitrar lo que vamos a denominar seguimiento postpenitenciario o tratamiento extramuros. Entonces, algunos países diseñan mecanismos como pueden ser medidas de seguridad, internamiento psiquiátrico, mientras dure. Te quiero comentar algo, los psicópatas no son recuperables. Todo sistema de tratamiento penitenciario va al fracaso. ¿Qué es un psicópata, por favor? Para que todos entendamos. Bueno, quien sufre el trastorno social de personalidad es una persona que tiene lo que se denomina analfabetismo emocional. No tiene empatía, es una persona altamente impulsiva, no conoce respeto a la ley y por otra parte es muy narcisista, muy ególatra y utiliza a las personas para sus fines instrumentales. El mayor problema con ellos es que carecen de afectividad. Entonces, tienes a alguien que tiene un trastorno de personalidad que nunca se va a recuperar. Por eso es que en otros ordenamientos se señala que tenemos que ponerle brazalete electrónico, utilizar figuras como el Community Empowerment, es decir, comunidad, allá va alguien que ya sufrió una condena por esto. Entonces tenemos que arbitrar tipos de prevención por delincuentes que va a ser difícilmente recuperables. Ok. Licenciado, en el caso, digamos, de cómo entender nuestra sociedad violenta, en el caso de las mujeres, por ejemplo, cómo se debe actuar socialmente y qué debe el Estado hacer para que nuestra sociedad, que tiene características determinadas, por ejemplo, poco respeto por la mujer, o sea, es una cosa, digamos, que la sociedad salvadoreña está dentro de esos cánones, ¿qué debería hacer el Estado en este caso? Bien, en ese caso el Estado, Nacho, es muy sencillo de decir. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones, punto. Y sus obligaciones son garantizarle a la población sus derechos fundamentales, tan fundamentales como vivir en dignidad y tener derecho a crecer y a transitar libres de violencia. En este caso, históricamente, las poblaciones de mujeres de todas las edades y más ciertos rangos de edades son las que menos pueden gozar de ese derecho, ¿verdad? En todo caso, lo que tenemos es un Estado que tradicionalmente firma lo que sea, pero que no lo pasa a los hechos. Tenemos una política de persecución criminal fiscal, ¿verdad?, que se supone que está basada en un enfoque victimológico,
y tiene consideración a las víctimas y ha hecho algunas normas para evitar la no revictimización y la instauración de lo que se conoce como debida diligencia, que es el respeto de los derechos humanos de las víctimas durante un proceso judicial. Sin embargo, no hay fondos ni programas específicos mencionados en la política para llevarlo a cabo. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando a la Fiscalía le sobre de su ejercicio presupuestal anual fondos para dirigirlos a las víctimas. ¿Cuándo le va a sobrar a la Fiscalía en este país fondos de un año fiscal? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Un Estado que sistemáticamente, a través de los gobiernos, ¿verdad?, de toda naturaleza, ha dejado al final a las víctimas y por lo tanto a la población más vulnerable a la suerte del contexto que le facilita a los delincuentes y a las personas que ejecutan negativamente su poder, ¿verdad?, los medios para poder ejercerlo de una manera impune y además un discurso que justifica esas acciones. Porque ahorita que mencionaba el doctor las características del trastorno antisocial de la personalidad, pues mucha gente seguramente ahorita en sus casas está diciendo, bueno, mi vecino es así, yo tengo a alguien aquí así, cuando ve el fútbol también se porta así, ¿no? Entonces todos somos antisociales. ¿Cuál es la gran diferencia? La persona que tiene ya un trastorno tiene una consistencia que generalmente los expertos buscan históricamente en su vida, de por ahí de los 15 años, y si hay una consistencia de todo esto de una manera muy marcada durante 3 años, ya se considera una persona así. Ajá. Ahora bien, son personas que se pueden controlar, los podemos controlar, ¿verdad? Solos no lo van a hacer, ¿verdad? Pero digámoslo de esta manera, haciendo una metáfora, si nos acercamos a un tiburón que está tirado en el suelo y que no está en el agua, de manera negligente lo tocamos, nos va a alcanzar a pescar la mano. Pero si estamos en su medio, si estamos en medio del mar, vamos y lo molestamos, claro que nos va a morder porque está en su medio, se puede mover allí. Entonces, en este caso, hablando de prevención también, la obligación del Estado es justamente combatir ese contexto facilitador, ¿verdad? Como impulsando las normativas que ayudan a fortalecer a las poblaciones vulnerables, ¿verdad?, que están a merced de estas personas que en su ejercicio de poder... Ahora, ¿qué se trata? ¿De meter más miedo? Porque somos una sociedad de miedo. Somos una sociedad y uno ve, y yo lo he podido ver, que en los sectores más pobres la gente se encierra más temprano, no deja salir a sus hijos ni a sus hijas, es un temor permanente. No se trata de meter más miedo, se trata de aprender a vivir, ¿no? Exacto. Bueno, de todo lo contrario, porque justamente este tipo de hechos causan lo que Ignacio Martín Baró llamaba como trauma psicosocial. Él en la época de la guerra, en los años 80, él veía que los episodios esquizofrénicos en la gente aumentaron mucho y decían, bueno, pues es que claro, están en medio de los combates. Correcto. ¿No? Pero él fue el que mencionó esto, es que hay un contexto Nacho que posibilita... Martín Baró. Exacto, hay un contexto que facilita, hay una ideología que lo justifica y entonces el agresor tiene todas las de ganar para poder impactar en la víctima. Pero no solamente se queda en la víctima principal el daño, es psicosocial porque además destruye las redes de convivencia social, lo que es exactamente y lo que es verídicamente el tejido social, esa interacción que se necesita para solidarizarse en la comunidad, para salir en la tarde, a salir con su silla a platicar con la gente y para organizarse, para cualquier cosa. Ajá. Pero justamente el meter el miedo provoca la destrucción de esas redes y que nadie haga nada, aunque estén escuchando gritar a alguien. Correcto. Bueno, y dicen que Chalchuapa tiene mucho crimen. Ahí debiera haber una estructura social comunitaria de defensa, de conocimiento. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, vamos con Mao Hernández para saber quiénes son los amigos televidentes. Yo también tengo aquí algunas preguntas interesantes. Mao, buenas noches. Nacho, buenas noches y buenas noches a nuestros distinguidos panelistas. Mucha participación. Comenzamos con José Benavides, que dice algo que hay que destacar es que esta persona utilizaba redes sociales para conocer a sus víctimas y luego cometer este tipo de hechos. Debemos aprender a usar redes sociales y saber con quién establecemos una relación. Rogelio Rivera dice buenas noches. No es aberración sancionar al criminólogo Ticas por algo que dijo a medios y no le gustó a su jefe. ¿Será envidia u otra cosa? Lo hemos comentado y a nuestro entender es comportamiento prepotente del personal del gobierno, dice Rogelio Rivera. Miguel Campos escribe, él seleccionaba a sus víctimas. Desde mi punto de vista tiene más características de un psicópata a que tenga una relación con alguna estructura criminal.
Francisco Hueso dice: la definición del perfil delincuencial interesa para una investigación y captura. Ya detenido, lo de psicópata o crimen organizado interesa para efectos del estudio. Para ser asesino en serie debe tener una psicopatía. Griselda Carolina dice: ¿por qué si ya había un expediente abierto de este psicópata quedó en libertad? ¿Mal trabajo de la fiscalía anterior o nuestro sistema judicial eficiente que hemos tenido siempre? Dice Griselda Carolina. Stanley Ventura nos escribe, pregunta al maestro Martín Martínez: ¿considera correcto que el procesado haya sido trasladado a una cárcel de máxima seguridad como medida de detención provisional? ¿Reúne el perfil tan a priori para tomar la decisión de recluirlo tan agresivamente? Estas son algunas preguntas. Por tiempo, Nacho, regresamos al set. Ok, ¿qué quiere empezar? ¿Marcela? Más que preguntas, creo que eran comentarios. Sí, comentarios. Sí, cuando establecía alguien ahí que para él no era psicópata, otro decía que sí, se podría catalogar como uno. Quien va a dar el diagnóstico, como lo hemos manifestado desde el inicio de la entrevista, es el médico psiquiatra. Nosotros no podemos establecer un perfil psicológico o psiquiátrico de un imputado. Ese es como primer elemento. Segundo, tampoco es tan fácil hacer el profiling, es decir, realizar el perfil criminal de un imputado. En el caso de los asesinos seriales, en Estados Unidos, quien realizó esta actividad fue Robert Ressler para el FBI, y cada uno de los asesinos seriales tenía ciertos elementos con los que él se entrevistó y a los que él estudió, tenían ciertos elementos. No todos tienen el mismo tipo de psicopatía, ni tampoco tienen la misma finalidad o modus operandi para cometer algún ilícito. Aquí estamos hablando también de que en muchos casos no solamente fue Hugo Osorio el que supuestamente realizó la actividad criminal, sino que había participación de otras personas. Por eso es que se trataba, o se ha conversado que podría ser crimen organizado, que podría existir una estructura, y de existir esta habría que verse el modo que operaba, la permanencia temporal que existía y la jerarquía dentro de la misma. Eso habría que analizarlo también, pero también podemos mencionar un aspecto que Jenkins habla sobre los homicidios seriales grupales. Esto quiere decir de que se pueden realizar homicidios de manera periódica, obviamente a diferentes víctimas, pero detrás de estos existe una estructura. Dentro de estos elementos, obviamente, ha de delimitarse la función de cada uno de esos miembros de la organización, pero también ha de determinarse el móvil, la finalidad de la misma. En este caso todavía no tenemos esos elementos. No podemos establecer cuáles eran los móviles, el por qué se realizaba, tampoco cómo era la forma de seleccionar a las víctimas. Uno de los televidentes decía que por el uso de redes sociales, preliminarmente en algunos casos se dio eso, pero no quiere decir que se dio en todos. Sí, correcto. Otros han manifestado en las diversas informaciones que se han publicado que podría ser en algunos casos que se daba el sicariato, en otros que eran víctimas que escogían al azar. Entonces todo esto nosotros no lo tenemos en concreto. Ok. Bueno, dos acotaciones. Se relacionan los crímenes que este sujeto captaba a sus víctimas a través de posiblemente ofertas de trabajo o ofertas de migración. Entonces, eso parece ser un elemento muy importante, el uso de las redes sociales que hace. Esto supone que como padres de familia tenemos que tener mayor prevención acerca de lo que nuestros hijos ven. Tenemos que aplicar una prevención familiar y comunitaria a estos casos.
uno de los elementos que dice que ayuda mucho al delito es que los vecinos, por ejemplo, no puedan tener comunicación, no se conozcan. Mientras más anonimato existe en una comunidad, existe mayor proclividad de que puedan haber este tipo de hechos delictivos. Y por referencia a la pregunta que me hacían de por qué lo trasladaron al penal de máxima seguridad, el artículo 103 de la ley penitenciaria establece que se puede llevar a alguien por el delito cometido. Tenemos que señalar también que la ley penitenciaria en su artículo 79 ya divide a los criminales en peligrosidad 1, 2 y 3. Y dentro de unos criterios de peligrosidad está el delito que se ha cometido. O sea, se están cumpliendo las previsiones que señala la ley penitenciaria. Licenciado. Bien, pues me parece muy importante el poder subrayar que es muy difícil que cualquier sociedad pueda detectar a todas estas personas, porque muchas de ellas están en un potencial. O sea, yo vuelvo a insistir, el contexto es el que les permite manifestarse a esos grados de intensidad de violencia. Pero ¿qué sí podemos hacer como comunidad? Pues realmente atacar eso que le potencia y que le permite, como lo decía yo del tiburón, o sea, si lo echamos al agua es más fácil que ataque. Entonces, ¿qué necesitamos? Secarlo, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho en educación sexual integral, tenemos que trabajar mucho en eliminar ese discurso ideológico justificador, ¿verdad? Combatir la misoginia, combatir todas aquellas ideas que fomentan el odio hacia la diferencia de las personas, ¿verdad? Y considerar a los niños como objetos a cuidar y no como sujetos progresivos de derecho. En pocas palabras, tenemos que fomentar un enfoque de derechos humanos que nos permita reconocernos iguales, todas y todos. Licenciado, comentábamos que aparentemente este hombre era, dentro de su característica asesino, era bueno, porque ¿cómo logró, digamos, tantos años mantener esto en silencio? Y si no es por los gritos de quien estaba matando, no se sabe nada. Hay que agregarle algo más, es un profesional, ¿no? Sí, digamos que estas personas son muy inteligentes, le estamos acusando de sanguinarios, ¿Sí? no de tontos, Ajá. ¿verdad? Entonces son gente que se adapta muy bien al medio. O sea, no necesitan una fortaleza o una inteligencia superior, pero sí las habilidades para aprovechar el contexto y el medio para utilizarlos a su favor. ¿Cómo ocultar todo esto? ¿Cómo? Es que ellos tienen como característica ser muy manipuladores. Imagino. O sea, Recordemos de que él fue policía también y conoce perfectamente cómo se maneja es verdad. las escenas del delito y cómo se investiga. Ok. Marcela, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo muy rápido. A la orden, Nacho, un gusto estar con ustedes y un saludo a los colegas que están en el estudio. Gracias, licenciado Vázquez, muy amable. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Gracias, licenciado Martínez. Un gusto haber estado con ustedes y con los colegas. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.